somebody call for an exterminator? Nuclear launch detected. Nuclear launch detected. Nuclear launch detected. I'll be waiting for the light of day. I'm wide awake, losing faith, lost in fighting for the truth that hides. Quien siembra vientos, pues recoge tormentas. Muy buenas tardes a todos, les saluda Live Empire, bienvenidos a Live Empire Games. Son las 1:05 de la tarde del día 5 de septiembre de 2024 y estamos jueves de pavita. Y nada, pues vamos a ver el nuevo parche que ya está aquí, el parche número 3. En este caso sí corresponde a lo que es el parche número 3. Ustedes también lo pueden ver, está en español, inclusive en la parte de noticias o al iniciar en lo que es el juego también pueden verlo. Pero aquí lo que vamos a hacer es arma por arma, que es lo que han hecho. Recuerden que en el anterior video a este de acá todavía está vigente y viéndose algunas cosas, qué es lo que van a hacer, que siempre varían los resultados finales. Así son estas personas de aquí, de los programadores, el SBI, que hacen posible que el parche sea el del agrado de muchos o le surja el efecto contrario. En fin, empecemos entonces. Empecemos con las flechas explosivas, no los arcos. Ya flechas explosivas de todos los arcos. El daño de 1.45 a 23 ha sido bufeado. Ya, esas flechas explosivas normalmente se usan con el arco largo, por lo general en ZBZ. Ya, también hay otros arcos que se pueden utilizar. ¿Qué más? El halcón translúcido de perforador de niebla. Daño por flecha de 170 a 178 también ha aumentado el daño, ha sido bufeado los arcos. Este arco que muy poco se usa, pero para que se use más lo que tienen que hacer es simplemente quitarle el daño de reflex. Pero sería una locura, ¿no? O sea, cuántos arcos sabaloneanos habría, sería una locura, la verdad. Pero que le quiten el daño o sea, que no te hagas daño, no te mueras por el reflex que pueda utilizar quizás una armadura de demonio, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Sería alucinante. Pero en fin, los siguientes son las ballestas. Disparo automático, todas las ballestas. Daño por activación de 30 a 32. Ya, el disparo automático en la primera ya pasa de 30 a 32, ha sido bufeado. Bastones malditos, cataclismo, bastón de maldiciones. Tiempo de lanzamiento 2.5 segundos a 2 segundos. Esto también ha sido bufeado. Ya va a ser mucho más rápido lanzarlo, lo que es el cataclismo. Suena chévere, ¿no? Cataclismo, ¿eh? Suena bacán, pero solamente reduce resistencias, ¿no? No es que se enfoque a hacer el daño. Ya es una arma muy importante en ZBZ a gran escala, sobre todo. Mediana también podría ser. Dagas, espíritu asesino, todas las dagas. Intervalo de carga de 2.5 segundos a 2 segundos, ya lo que son las dagas. Ya la tercera Q va a ser mucho más rápido, ha sido bufeado. Bastones sagrados, esfera celestial, bastón de redención, rebotes de 10 a 8, nerfeo. Área de efecto 0,4 metros, bufeo. Cura 85-77, nerfeo. Ya. Bastón de redención es esto de aquí, la E de acá. Entonces vamos a decirle que ha sido equilibrado, no lo han equilibrado para el aumento del área, cosa que bueno, está bien. Protección divina, bastón divino, cura en área, ya no se activa automáticamente cuando se acaba el escudo. En su lugar, el hechizo puede ser reactivado manualmente para detonar el escudo y activar la cura en área. Aliados afectados de 5 a 10. Esto de acá entonces de 5 a 10 también, así como el gran bastón. Ya, yo les dije alguna vez, ¿no? Este gran bastón de estas, que lo habían bufeado también dice ahí, ¿no? 10 aliados, dice, cura hasta 10 aliados. Ya, ahora le ha tocado al bastón divino, ya, cosa que está bien, ¿no? Está muy bien. Podría, no sé, hacerla una especie de enigmático, pues, ¿no? Protección divina, ¿no? Dice, luego viene la gracia divina, para lanza hasta 10 aliados, ¿no? La gracia divina. Ya ustedes ya se encargan de utilizarlo en ZBZ. ¿Qué más dice? Bastones naturales, cura purificadora, todos los bastones naturales. Valor de la cura de todas las cargas ha sido bufeado, ¿eh? La cura purificadora se refiere a la cuarta W. Ya, no se olviden, la cuarta W ha sido bufeado. Ojo ahí, importante. ¿Qué más? Los bastones cambiaformas, la luz penetrante del invocador de luz, daño de la explosión, chispa de luz de 92-83, otra vez nerfeado, lo que corresponde a la chispa de luz penetrante, ¿no? Aquí está, nerfeado. A cada rato nerfean lo que son los cambiaformas. Proyectil inestable, todos los bastones de cambiaformas, coste de energía de 7 a 4, pero esta habilidad, la primera muy poca gente lo usa. Ya, yo he visto ahí, pocos usan lo que es el proyectil
inestable, prefiero utilizarlo para esta de acá que por ejemplo hace un poco más de daño y reduce la resistencia, ¿no? Las lanzas, filo de la aguja fisurante, alcance de 20 metros a 17 metros. La aguja fisurante la han nerfeado, la aguja fisurante ha sido nerfeada, ha reducido el alcance. Guantes de guerra, crear apertura, todos los guantes de guerra del año de 60-72. Esto de acá, la primera Q, el crear apertura, no, han bufeado. Ya está bien, lo han bufeado a lo que son la primera Q de todos los guantes, ¿no? Y aquí esto me interesa bastante, a todos los guantes, pasos veloces, año 64-78, bono de daño de autoataque de 100% a 150%, y ahora las resistencias aumentan 20% durante el desplazamiento. O sea, para mí está perfecto porque yo uso los cestus córvidos para bombear, ¿no? Que son amarilla, 8.4 me voy, increíblemente 10 millones, ¿no? ¿Se acuerdan de un video que hice por ahí explicando esta vaina de acá? Que incluso estaba 4, acá decía 4 millones, ¿no? Bueno, ahora está 10, ¿no? Sale ahí medio raro, ¿no? La cosa es que ya han bufeado lo que son los pasos veloces, excelente, para mí está perfecto, está muy bien. Armadura, levitar, túnica de sectario, ¿qué han hecho con esto? Levitar. Resistencias al daño 115, no dice actualmente, pero que dice acá, resistencias durante la canalización de 50% a 40%. Entonces cuando tú estés canalizando tu túnica de sectario en plena pelea, quizás vas a resistir menos, ¿ya? De 50 a 40 es, bueno, 10% menos es bastante, ¿no? Bueno, una desgracia. Monturas de batalla, 9 tóxica, basilisco venenoso, reducción de daño 25% a 20%, me lo han nerfeado. Aliento intoxicante, basilisco venenoso, reducción de defensa 50% a 33%. Mira lo que han hecho con esto de acá, basilisco venenoso. Quise acá, crafteado por Nepe de Pollo, es increíble el que lo crafteó esta vaina de acá. Yo ni cuenta ni le daba importancia hasta que alguien alguna vez hace 2 años me dijo que mira que él lo crafteó y se estaba riendo, se estaba burlando, mano, de mi montura, mano. Quería venderla y luego buscarlo, pero ya se había puesto barata, ahora nuevamente parece que está... Yo lo compré justo en 40 millones. No se podría venderla nuevamente, bueno, en fin. Es el basilisco venenoso, ha sido nerfeado totalmente, ojo, para las peleas masivas, zona negra, ¿no? ZBZ. Fuego artillería Behemoth, duración del daño a largo plazo, dice daño a largo plazo, damage over time, de 18 segundos a 14 segundos. Daño por activación 0.8% a 1% del daño total inalterado. Entonces al final simplemente yo creo que ha sido una bufeada, porque vas a hacer el mismo daño, ya el daño total que hace, pero en menos tiempo, ha sido una bufeada, ¿eh? Lo que es el Behemoth, lo que corresponde a la duración del daño, ¿no? El fuego de artillería, esta vaina de acá creo que es. Ahí está, la primera Q, ¿no? La única Q que tiene el Behemoth. Y otros, ya terminando, campo de fuerza, todos los cascos de tela, los autoataques ya no se reanudan después del lanzamiento de la habilidad. Todos los casquitos de tela, ya todos los casquitos de tela, los autoataques. Ya de esta vaina acá del campo de fuerza, bueno, no lo utilizo tanto, la verdad, otra gente sí lo usa. Pero en fin, ¿qué otra cosa más? Al final, mira, te voy a leer algo que hice acá muy interesante, muy importante, otras correcciones. Voy a ampliarlo acá un poquito, que puedas leer. Dice, se solucionó un problema que hacía que la skin de tigre embalsamado no se pudiese comerciar en el mercado después de que su periodo no comerciable expirase. Entonces, esta skin de acá, esta skin de aquí que corresponde a un garrapresta de embalsamado, ¿dónde está? Aquí está, ¿no? Tigre embalsamado. Esta de aquí, ahora sí ya se puede comerciar. Y sí, tenía razón, o sea, pero yo le dije, o sea, había un video, en el video llamado referido infinito. Ya, obviamente tienes que hacerlo con tus propias cuentas. Ya. Y hay mucha gente que lo está haciendo y le sale bien, ¿no? Entonces, si tú también quieres hacerlo, hazlo, si te da la gana, son tus cuentas. No, pero la cosa es que no se podía comerciar, estaba cada rato, había una sola persona, cada rato me decía que no se puede, que no se puede, que no se puede. Ya está, listo, ya lo han solucionado. Ya. Pero en fin, no voy a responder nada más respecto a ese video del referido infinito. Lo importante ahorita es simplemente explicarte acerca de este parche número 3 que salió el día de ayer. Y el parche número 4 está pendiente, más bien ha sido fe de ratas el video anterior, pero no hay problema, igual está bien. Simplemente mucho mejor porque tienes ahora más tiempo para prepararte. En el caso de las galatinas, quien quiera comercializar las galatinas, ¿no? En el futuro cuando salga ese parche, ¿no? Porque las galatinas nuevamente va a ser meta, y no solamente, ojo, mira esta vaina de acá. Esas galatinas que se vienen para el próximo parche, ya, si es que lo bufean bien, las bufean bien, no solamente van a ser las galatinas según lo que estábamos viendo ahí del anterior video, también va a ser esta vaina de acá, cosa también lo han bufeado, o sea, esta de acá, esta arma, las galatinas, y esto de acá,
Lo que antes no se utilizaba, ahora va a ser nuevamente para ese meta, pero todavía falta el próximo parche, hay que esperar. Entonces, gente, eso ha sido todo. Muchas gracias, no te olvides de dar like, suscribirte, apoya este canal, un canal chiquito, que poquito a poquito va creciendo, así de a poquititos, recontra poquititos, pero aún estamos aquí, estamos bien. Tengo que recuperarme mejor para hacer directos, porque así con esta voz me pongo a hacer directos, me voy a morir, ya, así que esa no es la idea tampoco, pues, y acá tengo acá sus cositas para hacer sorteos, ¿no? Que yo hago en los directos, hago sorteos, le regalo en 500k, así, cositas 500k, ¿no? Cada de 100k, ¿no? Entonces, también colaboro con ustedes, no se olviden dejar su like también, colaboren por aquí también. Y otra cosa, otro dato, la mitad de los suscriptores, o de la gente, la mitad de toda la gente que ve los videos que yo subo acá, solamente está suscrita, la otra mitad no está suscrita. Yo no creo que se le pasa a todos, a todos los youtubers, así que, operadores de contenido, bueno, en general, pero bueno, no importa. Se agradece de todos modos a los que sí están suscritos, llevan ya tiempo, o son nuevos y apoyan con algún like. Entonces, señores, eso ha sido todo. Muchas gracias, que tengan un buen día, que les vaya muy bien. Te lo dijo Live Empire. Chao.